es grandísimo lo que nosotros tenemos. Sus orígenes culturales vienen de lo que es el Tolima Grande. Entonces nosotros tenemos un potencial cultural que si lo sabemos explotar, la montañita podría tener muy buenas opciones y reconocernos a nivel nacional. Hoy por hoy hay muchas cosas por hacer. La montañita se creó como corregimiento el 1 de octubre de 1940 mediante un acuerdo municipal en la ciudad de Florencia, siendo personero Juan Puyo Falla quien vino y eligió el terreno que le compró posteriormente a Inocencio Alvarado. El valor del terreno fueron 50 pesos, eran 2 hectáreas, que es lo que comprende la parte vieja del municipio, la parte antigua, que comprende la casa municipal, la escuela, la iglesia, el pabellón de carne, lo que era anteriormente el pabellón de carne, hasta lo que es la vía principal. Esa es más o menos la delimitación de lo que fueron las 2 hectáreas que compraron para la construcción del pueblo. Aquí existía un asentamiento de indígenas, había unos colonos. Por ejemplo, yo recuerdo a Zoilo Torres, era el único blanco que vivía cerca del asentamiento indígena. La casa de él era allá sobre la quebrada de la montañita. Recuerdo de eso un árbol frondoso del árbol del pan. Allá íbamos a coger la fruta y después cocinarla y comer. Estaba Olivario España, que él tenía finca en lo que ahora es el Pensil. Gregorio Muñoz, Efraín Adaime, son los que había otros, no me recuerdo bien, un señor Tamayo, no me acuerdo bien del que. El viejo Zoilo, él tenía un destiladero de chirrinche, él producía ahí aguardiente y vivía de lo que los indios le compraban. Él iba donde un indígena de ellos y decía, bueno, tenga esta botella de chirrinche y me da el almuerzo esta semana. Mi papá estaba recién llegado a Florencia, tenía buenas amistades ahí en Florencia, entonces fue nombrado personero de Florencia. Entonces aprovechó unos días y se vino para acá, montañita, para conocer. Y a los 2 días que fue el regreso para Florencia, Zoilo Torres, Olivario España, Gregorio Muñoz y Efraín, ellos se fueron acompañando a mi papá a caballo, cada uno en su mula, y madrugaditos y arrancaron, porque la jornada era larga. Cuando llegaron al San Pedro, que estaba un poquito crecido, en esa época en el Caquetá llovía toda hora, y afortunadamente Zoilo se había echado entre los zamarros unas botellas de chirrinche y destapó una botella, dijo, pues tomemos esto para frentear este río. Y los viejos, pues, ay hombre, ¿quién dijo miedo? Ahí se metieron por lo menos su botella y empezaron a pasar por una canoita, la bestia de Cabresto, y fueron pasando y pasaron los 5 con sus bestias y siguieron el camino. Por la tardecita llegaron a la orilla del Orteguaza. Ese sitio se llamaba Corea, al otro lado era Venecia. Allá en Venecia era muy conocido porque existía el hospital, un hospital ahí, el hospital de Venecia, y había una guarnición militar, y pues ahí llegaban la mayoría de los poquitos motores y lanchas que transitaban por el río Orteguaza. Ahí en ese caserío pequeñito estaba doña Presenta, tenía ahí en su casa albergaba unas cuantas muchachas, y ahí pues en esa época de bárbaras naciones eran aprovechadas. Los viejos pues no había para dónde seguir porque ya estaba de noche, y dijeron, pues nos quedamos aquí donde las guarichas, que esa es la palabra que utilizaban ellos. Y ahí se quedaron doña Presenta, me imagino, sí, claro, cada cual con su hembra. Y ahí, tomando trago, surgió la idea, que como ya estaba el proceso de colonización andando, dijo, y Florencia Montañita es una etapa, el que vaya a seguir no tiene dónde quedarse, ¿por qué no hacemos un pueblito aquí? Y la idea les pareció magnífica a los 5 viejos y dijeron, sí, de aquí para adelante. Entonces, don Juan, usted como el personero, presente la idea allá en Florencia. Mi papá dijo, sí, se hace un proyecto de acuerdo y se presenta al consejo, y el consejo lo aprueba, listo. Y efectivamente se presentó y lo aprobaron, y eso fue como en 1940. El mismo consejo autorizó a mi papá, Juan Puyo Falla, para que viniera a comprar el terreno. Él vino y le compró al cacique que era don Inocencio Alvarado.
El hombre hizo los planos de lo que era el pueblo, lo que iba a ser el pueblo, y posteriormente buscó unas personas para que le ayudaran. Fueron colonos, vecinos que vivían en los alrededores, tenían sus fincas. Ellos vinieron, ayudaron a hacer el trazado del pueblo, pero indudablemente quien lo fundó fue Juan Puyo, quien eligió exactamente el terreno donde se iba a hacer la población. Lo que iba a hacer el pueblo era el marco de la plaza, que era 70 metros por 70 metros por 70 metros por 70 metros. A un lado donde iba a ser la inspección de policía. Y al otro lado, frente a lo que era la inspección de policía, pero con el terreno de la plaza de por medio, ahí esa manzana para los pobladores que fueran llegando. Don Gregorio compró la pura esquina donde ahorita vive Ramiro Alba. Esa esquina la compró él. Y a la otra esquina, ahí fue el pabellón de carnes. Al tiempo llegó don Víctor Cuellar y compró la otra esquina. Esa casa todavía existe, de Bareque, y ahí está funcionando. Del pabellón de carne para Casito, ya claro que ya posteriormente, eso lo compró don Miguel Ángel Cabrera, él ahí construyó la casa, y ahí está la casa todavía donde vive el León. Y enseguida era la escuela, ese sitio se designó para la escuela. El nombre de la montañita lo toma precisamente de la quebrada que baña pues la gran parte del municipio, desde la parte norte hasta bien llegada a la parte sur, donde desemboca en la quebrada La Niña. Posteriormente empieza a tener vida jurídica exactamente el 1 de enero, pero la montañita se hundió el 10 de octubre exactamente de 1940. Que quede eso muy claro, porque he visto que están haciendo celebraciones del 55. En el 55 lo que se hizo fue erigir a Montañita como municipio, ¿sí? Que eso ya es otro erigieron pero ya cuando lo erigieron municipio, ya la montañita existía y era como corregimiento. Así empezó el pueblito, una idea de 5, pues muchos se van a sentir como mal por lo que digo, pero una idea de 5 borrachitos que dijeron, hagamos esa vaina, y funcionó, hoy tenemos el pueblito aquí pasando después con todas las vicisitudes que han pasado, pero ya ahorita es municipio y tiene ya vida propia, afortunadamente. Esa es la historia que muy pocos conocen, nunca ha sido narrada ni ha sido escrita, porque pues, me la contó mi papá. La iglesia era exactamente donde está actualmente, donde es la casa cural, fue la escuela de niñas, y la escuela de varones sí era en la parte de arriba donde era el cementerio de los indígenas, exactamente. Posteriormente ya la escuela de niñas se pasó a donde está actualmente la empresa de servicios públicos, pero siempre en un comienzo estuvo pues ahí en la casa, lo que es actualmente la casa cural. Era una casita en madera de zancos, porque siempre eso se inundaba por la cercanía de la quebrada y había siempre monte, entonces había que subir 2 escaleritas para ingresar a la escuela exactamente. El nombre que se le dio al pueblito fue Montañitas, porque en la loma esa de allá, además le decían filo de hambre
Ahí había una montaña, ya había algunos abiertos, acá por la cabecera donde está la torre, era otra montañita, y aquí esta parte de aquí donde está la escuela era otra montañita. Entonces por eso el nombre que le colocaron fue Montañitas. Después fue que apareció La Montañita, no sé por qué le pusieron ese artículo femenino ahí, La Montañita, pero el nombre original fue Montañitas. Nuestros indígenas eran muy pobres, ellos vivían de la cacería, de la pesca, cultivar plátano, yuca y chontaduro y tomar chirrinche. Y en eso ellos sí fueron excelentes. Y ya posteriormente fueron llegando, la gente fue llegando poco a poco. De los primeros educadores que estuvieron aquí, la señorita Alba Salinas, Elvia Vega, que era la profesora de los varones, y una hermana de ella era la de las niñas, porque en esa época era totalmente aparte, ¿no? Por sexos. Y me comentaban pues personas que les tocó estudiar así, como se hace hoy en el área rural. Son todos los cursos en un mismo salón, porque había muy poco personal en esa época. Ya poco a poco fue surgiendo ya la escuela y bueno, se hicieron más cursos a medida que iban pasando los años. Aquí vivieron los Murumunain o Huitotos, ¿sí? Eso no lo podemos cambiar, no podemos decir que fueron los Coreguajes, porque los Coreguajes nunca vivieron aquí en la montañita. Ellos entraron por la Quebrada de la Niña y se radicaron aquí, este grupo. Ya una vez vendieron las tierras, ellos se fueron, porque al cabo de los años se fueron, porque no querían contacto con los blancos por diferentes razones. La economía de la montañita siempre ha sido su principal fuente, la ganadería. Y el comercio, pues más que todo es el pan coger, ¿sí? Cultivos agrícolas. Una cuestión que sí tenemos que reconocer es que el auge y la fuerza de la montañita, económicamente hablando, la vino a dar don Oliverio Lara en la hacienda Larandia, cuando él vino y empezó a hacer la cantidad de hatos que tenía esta hacienda. Entonces, la gente que trabajaba, sus empleados, venían a mercar aquí a la montañita. Posteriormente ya vinieron el clero, el padre Raceto. Aquí fue la vida, el centro pues de la educación, preocupado por la educación de los jóvenes, de los niños de aquí del pueblo. Creó el colegio, porque la montañita antes no tenía sino hasta quinto de primaria y de ahí se perdían los jóvenes, no podían surgir más. Él lo miró también como una opción para que la gente se preparara desde muchos campos. El colegio se creó como área comercial, entonces ahí se veía contabilidad, mecanografía, y bueno, las primeras promociones del colegio tuvieron un pedido grandísimo a nivel de las empresas, porque eran muchachos que salían muy bien preparados. La avalancha. Después de estar lloviendo mucho, echó una creciente grande esa quebrada, que el agua pasó por encima de la carretera y llegó al puesto de salud. Claro, destruyó todo. Afortunadamente ya pues de aquí para abajo se riega por los llanos de Marsella, y poco no de tiempo nos tocó otra vez volver a cargar el agua, porque el acueducto se acabó, que eso quedó muy lleno de barro, se acabó el pescado. Y nunca más la quebrada se recuperó de esa avalancha. La parte cultural de la montañita, el auge de las semanas culturales de la montañita, lo que es actualmente el Festival de Retorno, tuvo su origen en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Sí? Allá se empezaron a celebrar las jornadas culturales, luego la Semana Cultural. ¿Sí? Hay que recordar a Germán Díaz, a Selmira Agudelo, que le dieron mucha importancia a esta parte para que el desarrollo de los jóvenes. Entonces la apoyaban muchísimo, ya vino la gente también a apoyarlo, a participar, a involucrarse en eso. Lamentablemente tiene muchas cosas que arreglarle, porque ya la parte cultural se ha perdido mucho. Se volvió más festival de rumba, de trago, y la parte cultural no se está haciendo. Tenemos dos situaciones de muy ingrata recordación, como fueron los intentos de toma de aquí del municipio, la toma guerrillera. 17 de diciembre, creo que fue eso. ¿De qué año? No recuerdo. Terrible. Cuando llegaron los paramilitares y que la guerrilla también se tomó, pues, y me tocó vivirlo aquí en la casa. Feísimo, porque la trinchera de uno es debajo de la cama. Pues uno lo único que hace es pedirle a Dios perdón, porque ahí sí acuerda uno que ha sido malo. Y rezar para que acabe ligero esa vaina. Las marchas cocaleras también nos sitiaron aquí terriblemente. Fueron épocas que no se las deseo a nadie.
Y de las cosas tristes también que nosotros tenemos que recordar fue el asesinato de nuestros dos alcaldes, Ibsen Fierro y posteriormente Arnulfo Silva, una persona que siempre tuvo el sentido de pertenencia por su municipio, quiso lo mejor para él, dio lo mejor de sí para él y lamentablemente no pudo terminar su labor porque no se lo permitieron. En la sala de memorias ofrecemos nuestro portafolio de servicio. Brindamos talleres a los niños y adultos y comunidad en general para que conozcan la monografía y la historia de la montañita. La sala de memorias se encuentra conformada por diferentes objetos del pasado que tenían nuestros abuelos, nuestros padres. También tenemos el módulo de herramientas que utilizaban nuestros abuelos en las épocas de los años 40 y 60. También tenemos un módulo muy especial de artesanías que elaboraban nuestros indígenas huitotos, como era Margarita Jaramillo. Contamos con elementos como televisores del pasado, de los años 30. Tenemos cuadros donde nos dan la historia y la monografía del municipio de La Montañita. Estamos ubicados en la Casa de la Cultura del municipio de La Montañita, en el barrio Simón Bolívar. Los servicios acá se ofrecen totalmente gratis para toda la población, toda la comunidad en general del municipio de La Montañita, tanto como en el casco urbano y en el casco rural. La invitación muy especial para toda la comunidad para que se vincule, que pase y conozca la sala de memorias. Es el lugar ideal para conservar y resaltar la cultura del municipio de La Montañita.